Buenos días. Continuando con estas cápsulas de genética forense, la clase anterior quedamos en que estamos estudiando el ADN nuclear y ya podemos ya hablar de que hay un ordenamiento de cromosomas en el ADN nuclear que están en todas nuestras células y el número de ellos son 23 pares. Entonces, tenemos 23 pares y la diferencia entre hombre y mujer se da por el par 23. El hombre es XY, la mujer XX. Pero el número mismo, 23 pares de cromosomas. Bueno, ¿y esto por qué son pares? Porque nosotros somos herencia de padre y madre. Entonces, cada par cromosómico tiene un origen determinado, origen paterno y materno. Aquí se da algo que quizá hayan visto alguna vez, que tiene que ver con la herencia genética que se da cuando está la expresión de las características de nuestro cuerpo, por ejemplo, el tipo de pelo, la forma de la nariz, etcétera. Si tenemos un par de cromosomas, el par de cromosomas define lo mismo. Por ejemplo, el gen de la textura del pelo está en ambos cromosomas, en el cromosoma del papá y el cromosoma de la mamá. Pero, ¿qué define cuál va a ser el tipo de pelo de la persona? Y ahí se habla de gen dominante y gen recesivo. El dominante le gana al recesivo. Y esas son cosas que quizás hayan visto alguna vez en experimentos de Mendel, por ejemplo, que él trabajó mucho con guisantes y hizo bastantes estudios. Pero eso es un poco, es para introducirnos, porque aquí no hay que desviarse un poco del tema, porque si bien es cierto, los genes son las regiones del ADN, los cromosomas que codifican para proteínas, o sea, que tienen información definida, o en palabras simples, es ADN que sirve para algo. ¿Ok? Sirve para definir una característica, para sintetizar una proteína, tiene funciones. ¿Ok? Esa es la función del ADN en el fondo y de la genética. Lo que estudia la genética es los genes, que esas regiones de ADN que codifican para proteínas. Si pueden ver en esta figura, los genes están marcados en negro y hay espacios entre cada gen. Bueno, esos espacios es ADN que no codifica para proteínas. ¿Ok? Si quieren verlo como en números, el 99,9% de nuestra secuencia de ADN es igual entre seres humanos. O sea, somos genéticamente iguales. ¿En qué nos diferenciamos? En una muy pequeña cantidad, en un 0,1%. ¿Ok? Eso genera nuestra diferencia. Entonces, si somos tan iguales, ¿cómo podemos diferenciarnos por ADN cuando hay un estudio genético? Bueno, eso se da porque no todo el ADN codifica para proteínas. Recuerden la imagen que vimos un par de láminas atrás que están marcados en negro los genes y hay un espacio entre los genes. Bueno, esas regiones de ADN que no codifican para proteínas se le llama ADN basura. ¿Ok? O sea, es todo el ADN que no tiene una función, ¿ok? Que viene siendo como el 98,5% del ADN. Tiene funciones eh, moleculares como regulación y etcétera, ¿ok? Pero para fines bien simplificados y bien simples, en la región del ADN que codifica para proteínas es lo que sirve. ¿Y quién codifica proteínas? Los genes. Entonces todo el resto es ADN basura. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando se empezaron a hacer estudios genéticos, los investigadores se determinó que no tenían que tocar esto, los genes, y hacer modificaciones genéticas, pero sí podían trabajar con la basura. Por eso que a mí me gusta bastante esta figura, porque hay científicos buscando en la basura del ADN, porque efectivamente en esa región del ADN se puede investigar porque no está haciendo daño a nadie en teoría. Entonces, solamente está buscando qué es lo que hay en ese ADN, algo debe haber, ¿no? Y los investigadores descubrieron algo bastante interesante en el ADN basura de todos los seres humanos. Recuerden como vimos que nuestro ADN es casi idéntico con todos los seres humanos. Ellos encontraron que había características particulares en este ADN basura que se trata de repeticiones de nucleótidos. Aquí también hay que recordar un poco que el ADN se compone de cuatro letras, cuatro nucleótidos, ¿no? Adenina, guanina, citosina y timina.
y simplificados A, C, T, G. Entonces, ellos determinaron que en el ADN basura, o sea, la región de ADN que no codifica para proteínas, encontraron que en algunas regiones de los cromosomas se repetían patrones de 4 letras. Por ejemplo, aquí lo que están viendo aquí en la lámina es AGCA y se repite en tándem. O sea, AGCA se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Entonces, y esto más, y también se dan cuenta que esto se heredaba, porque si se hereda, como le dije, se hereda el cromosoma, un cromosoma se hereda a mi hijo va a heredar esta repetición, esta característica. Y la mamá va a hacer lo mismo. Como son pares cromosómicos, esta lámina aquí se lo deja más claro. Aquí tenemos un par de cromosomas, el cromosoma materno y un cromosoma paterno. ¿Ok? Entonces se da esta lógica que en cierta región del ADN, o sea, en cierto lugar del cromosoma, que una región que no codifica para proteínas, y en todos los cromosomas de todos los seres humanos tenemos la misma repetición. En esta lámina es TCAT. Todos tenemos TCAT. ¿En qué nos diferenciamos? En la cantidad de veces que se repite el TCAT. Por lo tanto, un individuo tiene, por ejemplo, 6 repeticiones de TCAT en el cromosoma paterno y 8 repeticiones de TCAT en el cromosoma materno. Entonces ese individuo es 6, 8 en el cromosoma 1, por ejemplo, de estudio. Y uno puede, si uno le ofrecen para comparar a los papás, el papá necesariamente tiene que hacer, el papá tiene que tener el alelo 6 y la mamá el alelo 8. Así entonces yo puedo tener distintos tipos de repeticiones. Por ejemplo, aquí la repetición la que más me gusta a mí cuando enseñamos esto es gata. G-A-T-A. ¿Sí? Si yo repito gata 3 veces, gata, 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 tengo alelo 3. Si repito 4, alelo 4, 5, 6, 7, 8 y muchas otras variantes. Hay algunos alelos que son, por ejemplo, 32, por ejemplo, que se repiten. ¿Ok? Esto es bastante simplificado, pero si estamos viendo entonces, ¿qué sería esto? Un STR, un Short Tandem Repeat, que no lo había dicho, del inglés repetición corta en tándem, que uno puede utilizar para identificar personas y diferenciarlas entre ellas. Entonces, mira, aquí vemos un ejercicio bastante simple. Tenemos 3 personas donde estamos estudiando la repetición, o el STR, AGAT. El individuo 1 tiene alelos 7 y 6, el individuo 2, 4 y 19, y el tercero 2 y 14. O sea, 3 personas diferentes tienen el mismo STR, AGAT, pero ¿en qué se diferencia? En la cantidad de repeticiones. Y yo también puedo jugar con esto y si por ejemplo me traen un posible padre de ellos, de estas 3 personas, y por ejemplo el papá es alelo 7, yo inmediatamente descarto al individuo 2 y 3 y netamente es el primero. Eso para introducir a lo que es el STR identificación genética. En la siguiente cápsula vamos a avanzar un poco más en esto. Muchas gracias por su atención.